Hay algo que los analistas occidentales llevan preguntándose por años. China no invadió a nadie. China no intenta imponer su moneda. China no amenazó a ninguna otra nación con invadirla. Y sin embargo, China consigue más votos en la Organización de Naciones Unidas que el propio Estados Unidos. ¿Cómo logró este nivel de influencia sin haber disparado una sola bala? Bueno, la respuesta quizás no esté en Beijing. Quizás la tengamos que ir a ver a Viena al año 1815, porque hubo alguien que ya hizo algo parecido, que edificó este sistema y lo hizo funcionar durante décadas. Su nombre era Clemens von Metternich, y lo que nos damos cuenta es que China leyó el manual mejor que los propios occidentales. Metternich no era un genio, era un hombre con una idea clara de cómo funciona el poder. Fue canciller y ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Austríaco. Tenía una posición un tanto incómoda, dado que el Imperio Austríaco no tenía ni más soldados que Francia, ni más dinero que Gran Bretaña, y tenía menos territorio que el Imperio Ruso. Entonces lo que entendió Metternich es que si no podía ganar por la fuerza y no podía convertirse en el más poderoso, debía convertirse en el más necesario. Cuando Napoleón cae en 1814 y las grandes potencias se reúnen en Viena para rediseñar Europa, Metternich tomó una decisión que definió las décadas siguientes del continente europeo. Francia había sido el país que había devastado Europa durante 2 décadas, y entendían quienes participaban del Congreso de Viena que Francia tenía que ser castigada. Sin embargo, Metternich se opuso, no por una cuestión de generosidad, sino por cálculo. Un país humillado, tarde o temprano, va a buscar venganza. Lo que necesitaba el sistema, que se estaba reconstruyendo, era una Francia integrada, con algo que perder, porque si no, el orden podía colapsar. Esa lógica que planteó Metternich de integrar en lugar de excluir es el núcleo de todo lo que vamos a ver. Lo que Metternich diseñó en Viena puede resumirse en 3 principios. La lógica habitual del poder es la acumulación. Acumulación de dinero, acumulación de ejércitos, acumulación de territorios. Metternich planteó una lógica distinta, que finalmente el que sostiene el sistema es quien termina siendo más difícil de reemplazar. En base a esta idea, Metternich construyó lo que después se denominó el Concierto de Europa, un sistema de consultas entre las grandes potencias donde ninguna podía actuar unilateralmente sin el acuerdo de las demás. ¿Y quién coordinaba ese sistema? El Imperio Austríaco. Entonces, ¿quién era indispensable para que ese sistema funcione? El Imperio Austríaco. No dominando, sino convirtiéndose en el centro del equilibrio. Los acuerdos, los congresos que Metternich proponía, tenían una función que no estaba escrita en ningún lado. Quien define el formato de la negociación termina definiendo también sus límites. Cada vez que se convocaba a un congreso, cada vez que se firmaba un acuerdo, las reglas del juego las definía fundamentalmente el Imperio Austríaco. El formato, la agenda, los términos, todo desarrollado e implementado por el Imperio Austríaco. Y una vez que los países aceptaban sentarse en esa mesa de negociación, lo que estaban implícitamente aceptando eran las reglas del juego impuestas por el sistema que se había creado en ese concierto europeo. El multilateralismo no era el objetivo de Metternich, el multilateralismo era la herramienta. El tercer principio es el que tiene las consecuencias más duraderas. Metternich no le decía a los países, hagan lo que yo digo porque si no los voy a invadir.
Metternich les decía que su estabilidad dependía de que el sistema funcione. Y para que el sistema funcione, quien debía coordinarlo era el propio Metternich. La estabilidad y el orden en ese momento era algo muy preciado en Europa. Recordemos que venían de más de 20 años de guerras napoleónicas. Entonces, lo que Metternich les estaba entregando era algo que perder la estabilidad y el orden del sistema. Entonces, lo que terminaba generando era una dependencia del resto de los estados sobre ese sistema. Y como dijimos antes, una dependencia bien diseñada vale más que cualquier ejército. Estos tres principios que hemos visto son los que nos van a acompañar de acá en adelante. Avancemos 200 años. China en 1980 era un país pobre que venía de décadas de revoluciones internas y caos político. Hoy, 40 años después, en 2026, China es la segunda economía del mundo, tiene presencia militar, económica y diplomática en cada uno de los continentes. Y China está rediseñando el orden internacional de una manera y de una forma que es muy difícil de explicar para los analistas occidentales. La trayectoria y el desarrollo chino durante estos últimos 40 años mantiene una lógica interna. Y lo curioso es que esta lógica sigue prácticamente punto por punto cada uno de los tres principios que vimos recién. A China no le interesa destruir la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio. Lo que busca es reformarlos, gradualmente y desde adentro. Cuando escuchamos a algún diplomático chino que dice que ellos respetan el derecho internacional, no están mintiendo, tampoco están diciendo la verdad. Lo que están haciendo es señalar algo que es más inteligente, que es que a China le conviene el sistema actual antes que el caos. Eso sí, siempre y cuando puedan ir modificando sus reglas de a poco. China lleva más de 20 años poniendo funcionarios propios en organismos internacionales y aumentando el financiamiento de estos organismos gradualmente. Lo que van haciendo es proponer reformas graduales que parecen razonables, pero que siempre están desplazando el centro de gravedad hacia sus propios intereses. No están dominando el sistema. Lo que están haciendo es convertirse en indispensables para que el sistema funcione. La diferencia con Metternich es que China no solo participa de espacios multilaterales existentes, sino que además construye los propios, con ella como centro de gravedad. La Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el Foro de Cooperación China-África. Cada uno de estos espacios tiene a China como centro organizador. Cada uno de esos espacios se define con sus propias reglas. Cada uno crea una red de relaciones donde los países miembros tienen incentivos para sostener el sistema chino. El resultado es multilateralismo propio, un orden adentro del orden. Este es el más visible y el más debatido. Es la iniciativa de la Franja y la Ruta, más conocida como la Nueva Ruta de la Seda, el proyecto de infraestructura más grande de la historia humana. Puertos, ferrocarriles, tendidos de fibra óptica, plantas de energía, todo en diferentes continentes, en Asia, en África, en Europa del Este, en América Latina. Y el mecanismo que se utiliza es siempre el mismo. China financia las obras a tasas convenientes y los países se quedan con obras de infraestructura que de otra manera no hubiesen podido afrontar. Ahora, una vez que concluye la obra, el país queda directamente endeudado con China. ¿Y qué pasa cuando ese país tiene que votar en la Organización de Naciones Unidas en contra de China? ¿Qué pasa cuando ese país tiene que decidir si permite bases estadounidenses en su territorio? ¿Qué pasa cuando a ese país se le pide que se una a sanciones contra Beijing? Un país que le debe su puerto, su ferrocarril, su planta eléctrica a China,
no puede darse el lujo de tomar esas decisiones libremente. Esto no es una hipótesis, es lo que documentaron investigadores de iData, del Centro para el Desarrollo Global y de diferentes universidades en los últimos 10 años. La dependencia bien diseñada es más poderosa que cualquier ejército. Esto lo sabía Metternich en 1815 y China lo aplica hoy. Bueno, hasta acá la comparación con Metternich es prácticamente administrativa, pero hay una dimensión en la que China no solamente siguió el manual al pie de la letra, sino que además lo perfeccionó con herramientas con las que el canciller nunca contó: el control de la información. Metternich censuraba a la prensa en el Imperio Austríaco. Eso no es algo nuevo dentro de la historia del poder. Lo que pasó es que China construyó algo cualitativamente diferente, algo que no tiene ningún tipo de precedente histórico, lo que se llama el Gran Cortafuegos de China, que es el sistema de censura y de filtrado de Internet más sofisticado de la historia. Llamarlo censura es quedarnos cortos, porque de alguna manera la censura implica que hay información que existe, pero que se bloquea para que no llegue. En el caso de China hay 1.400 millones de personas que jamás accedieron a una foto del tanque Tiananmen, que no pueden buscar la palabra uigur en su contexto real, que consumen noticias internacionales que están filtradas, que ven redes sociales que están monitoreadas, y que hay una versión del mundo que se crea en la que China siempre actúa correctamente y que sus críticos siempre tienen motivaciones ocultas. El resultado termina siendo no gente desinformada, sino gente que tiene una cosmovisión que es genuinamente diferente porque está construida ladrillo a ladrillo de otra manera por parte del Estado. Metternich controlaba lo que los gobiernos hacían. China controla lo que la gente piensa. Esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Pero el control de la información no se queda solamente adentro de China, se exporta. CGTN, que es la cadena de televisión estatal china, transmite en español, en inglés, en francés, en árabe y en portugués, las 24 horas del día. Xinhua, que es la agencia de noticias oficial, distribuye contenido a medios de todo el mundo, muchos de los cuales lo publican sin identificarlo como que es producción del Estado chino. De hecho, en América Latina hay muchos países que tienen acuerdos de distribución directamente con medios chinos. El contenido llega desde China a las audiencias que no saben que están consumiendo propaganda estatal de un gobierno extranjero. Y después está TikTok, que merece un párrafo aparte. La versión de TikTok que existe en China se llama Douyin, y el algoritmo de Douyin es radicalmente diferente al que tenemos nosotros en TikTok, que en el caso de Douyin se promueve contenido educativo, científico y que sea culturalmente enriquecedor. Y por otra parte, le limita el tiempo de uso a los menores de edad. La versión que se usa en el resto del mundo está optimizada para el engagement máximo, es decir, para que estemos viendo contenido todo el tiempo, contenido corto, estimulante y que sea adictivo. Una misma empresa, dos algoritmos y dos realidades diferentes. Esto no es una conspiración, es política pública documentada. China no busca convencerte de que es buena, solamente necesita sembrarte la suficiente cantidad de dudas sobre aquellos que la critican. Y cuando no sabemos en qué creer, si todo nos parece que es igualmente parcial, si toda acusación parece política, entonces la desinformación definitivamente cumplió su función. China no está buscando que confíes en China.
lo que está buscando es que no confíes en nadie más. Metternich usaba la diplomacia para que los demás dependan de Austria tanto económica como políticamente. China hace lo mismo, pero agrega una capa que cambia todo esto radicalmente. Gestiona la información con la que cada uno de los actores del sistema internacional toma sus decisiones. Entonces, no termina siendo solamente dependencia económica, no termina siendo solamente dependencia política, termina siendo dependencia epistémica, dependencia sobre lo que vos crees que es verdad. Y esto no tiene ningún precedente en la historia del manejo del poder. La comparación con Metternich tiene límites que vale la pena aclarar. Metternich operaba en un sistema de 5 grandes potencias ubicadas en un único continente. Es decir, que las variables eran manejables. Cuando existía algún problema, él podía sentarse en la mesa con los actores relevantes y negociar. China, en cambio, opera en un sistema de 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas, donde cada continente tiene sus propias potencias regionales. Y en un mundo de una interdependencia económica que su complejidad nunca podría haber sido imaginada por el propio Metternich. La escala cambia la naturaleza del problema. Metternich utilizaba matrimonios dinásticos, tratados de firmas con pluma. China hoy utiliza una fibra óptica submarina, inteligencia artificial, satélites propios y el mayor volumen de comercio exterior del mundo para poder influir y generar dependencia. Ahora, hay una pregunta que el sistema de Metternich nunca pudo responder. El concierto de Europa, que él diseñó en 1815, colapsó en 1848, cuando las revoluciones nacionales y liberales destruyeron ese orden que él había construido, porque resultó que la gente tenía sus propias ideas sobre cómo querían ser gobernadas, y esas ideas no entraban dentro del sistema que el propio Metternich había creado. Entonces, la pregunta que queda abierta para el sistema chino es exactamente la misma. ¿Cuánto tiempo va a poder sostener un orden construido sobre dependencias y control de la información, cuando finalmente las aspiraciones de los pueblos empiezan a no entrar adentro de ese orden? Metternich creyó que había construido algo que era permanente, pero solamente duró 33 años. Metternich construyó un sistema que duró 33 años. China lleva 40 años intentando imponer el suyo. La pregunta que nos tenemos que hacer no es cuánto tiempo va a durar, sino cómo concibe el tiempo quien construyó este sistema. Porque hay algo en la visión del tiempo en China que es sustancialmente diferente a Occidente. Nosotros creemos en la linealidad y en el tiempo progresivo, es decir, que siempre va avanzando. Para China, la historia es cíclica. Las dinastías surgen, se consolidan, se corrompen y caen. Después viene otra. El poder no se mantiene para siempre. En algún momento se pierde y alguien lo recupera. Y lo que esto implica para la estrategia de China es quizás contraintuitivo, porque China no está pensando en que su sistema vaya a ser permanente. China está pensando y está convencido que este es su momento. Y lo que determine la duración de su momento, de su sistema, va a ser la capacidad que tenga de gestionar las propias contradicciones, la desigualdad, la corrupción, el descontento de los pueblos que integran o que controlan. Y esto plantea la pregunta real sobre la continuidad del sistema. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un orden construido sobre la dependencia cuando los pueblos que están adentro de ese orden van a tener sus propias aspiraciones?
Y hoy esa pregunta no aplica solamente a China, porque en Occidente nuestro modelo, que supuestamente contrasta con el modelo chino, también está mostrando sus propias fracturas. Y respecto a la información, es cierto que en Occidente no hay un gran cortafuegos, pero hoy los algoritmos nos muestran versiones cada vez más extremas de lo que nosotros ya creemos. Entonces, la realidad del otro lado se vuelve literalmente incomprensible. Vemos dos modelos distintos, pero el mismo resultado. Ciudadanos que consumen realidades que son diseñadas. Y en este contexto, la pregunta final va a ser sobre el rol de los pueblos, porque se va a volver de alguna manera inevitable. Porque si hay algo que la historia nos enseñó desde Viena hasta hoy, es que los pueblos no son variables pasivas en los sistemas de poder. De hecho, son las variables que los sistemas nunca logran controlar del todo, lo que eventualmente termina desbordándolos. Y la visión cíclica de China del tiempo lo entiende. Por eso el Partido Comunista le teme más a la propia protesta interna que a cualquier amenaza exterior. Y les quiero dejar una última pregunta. ¿Y si el verdadero eje de tensión de este siglo XXI no es la rivalidad entre China y Occidente, sino la capacidad que tengan los dos sistemas para gestionar o reprimir las aspiraciones de cada uno de sus propios pueblos? Buenos días, buenas tardes, buenas